Muy buenos días, América Latina, muy buenas tardes, Europa. Con muchísimo gusto hemos llevado a cabo esta jornada de varias horas en las que, como ustedes han observado y escuchado, hemos podido tener ponencias de primer nivel sobre el estado de la regulación sobre el tema de inteligencia artificial en Iberoamérica. Este evento, este webinar, es producto de un trabajo que ya lleva varios años entre la Universidad de Barcelona, y está Eduardo López Román representándola, ¿no? Y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Decana de América, que forman parte de un conjunto de actores que participa en el Foro Iberoamericano de Derechos Digitales, foro al cual invitamos a todos a participar, unirse, porque esto tiene que ser un trabajo permanente, sostenido y cada vez más pluridisciplinario, absolutamente global, ¿no? Por el momento estamos trabajando a nivel de Iberoamérica, pero seguramente los pasos que daremos más adelante implicarán ya contactos con otras regiones para que en algún momento el foro iberoamericano se convierta en el foro global vinculado a derechos digitales. Pero nos sentimos muy contentos de que en estos más de 2 años hemos podido desarrollar muchas conferencias que, como te han mostrado, han generado, solo ha mostrado Marisabel hace un momento, las ponencias del último evento, del último foro, pero en el interín, entre esos dos foros importantes, hemos tenido varias conferencias sobre la misma temática: derechos digitales, inteligencia artificial, impacto en la educación, impacto en las políticas públicas, y todo ello va acumulando una masa crítica que, sin duda, como se ha dicho también, y lo ha dicho nuestro decano, va generando oportunidades de investigación, y por eso la academia está presente aquí, ¿no? De investigación científica de alto nivel sobre estos temas para ayudar a las políticas públicas y a la gestión en general a, en este entorno de disrupción tecnológica, tomar los caminos que corresponden, los caminos más adecuados para poder lograr finalmente lo que todos queremos: que estas tecnologías y este cambio disruptivo sirva a las personas, sirva a nuestros ciudadanos, porque para eso son. Tecnologías y sus cambios importantes no son fundamentales en sí mismas, sino son importantes en la medida en que las utilizamos, valga la redundancia, en la medida que utilizamos la inteligencia artificial o inteligencia humana, y por lo tanto la ponemos al alcance del ciudadano. Y entonces me permito, después de haber estado escuchando como ustedes, eh, plantear algunas conclusiones de este evento. Lo primero es que está claro que se está avanzando en el marco normativo y regulatorio, pero es claro también que hay mucha tarea por realizar. De manera que estos trabajos apenas si son el inicio de esfuerzos que tienen que sistematizarse y tienen que hacerse mucho más profundos, mucho más, amplios, en el sentido correcto de la palabra, para lograr que todos podamos intervenir, todos podamos conocer, todos podamos aprender y por lo tanto podamos avanzar de una manera interesante y positiva para nuestras poblaciones. Lo segundo es que los tiempos son claves. Hay claramente diferencias en los tiempos políticos, entre los tiempos políticos, los tiempos regulatorios, los tiempos presupuestales y también los tiempos sociales, que a estas velocidades de tecnologías que nos marcan el microsegundo, ¿verdad? En realidad, pues van a una velocidad mucho mayor que la lentitud, relativamente hablando, con la que avanzan las políticas públicas, los estados, los gobiernos, en sus diferentes dimensiones, para poder entender el problema y para poder tomar, acciones correspondientes. Lo tercero, claramente, es que esto es un trabajo que sin duda va a tener un periodo largo en el cual vamos a tener que seguir avanzando y progresando en un proceso también donde cometeremos errores y tendremos que enmendarlos y seguiremos desafiantemente avanzando, y por eso necesitamos políticas de Estado en nuestros países. Es decir, políticas que mantengan los fundamentos del trabajo que se viene realizando, no obstante que cambien democráticamente, por supuesto, los gobiernos y los gobernantes. Y esta es una experiencia, sobre todo para América Latina, que requiere ser repensada, que requiere ser evaluada con mucho detenimiento. Muy fácilmente dejamos las experiencias que se están desarrollando
para emprender iniciativas que aparentemente son muy innovadoras, pero que en realidad no han revisado mínimamente lo que se viene haciendo y lo que se puede avanzar de lo positivo que se viene haciendo. En consecuencia, necesitamos políticas de Estado y no solamente políticas gubernamentales. Tercero o cuarto, lo que claramente se observa es que, si bien es cierto, hay una preocupación por lo que la inteligencia artificial no regulada adecuadamente puede producir, también es cierto que se abren expectativas, desafíos y oportunidades muy interesantes, ¿no? Y esto, sin duda, debe ser también motivo no solo de las investigaciones de la academia, sino de la preocupación y la reflexión en el debate público. Tenemos que incorporar en el debate público, en el debate político, en las campañas electorales, estos temas. No son temas que estén muy cerca de los ciudadanos actualmente, porque los ciudadanos están en su vorágine diaria y la política está en una velocidad mucho más lenta. Todavía es una política que tiene muchas de las características, actitudes, instrumentos y tiempos del siglo XX, ¿no? Y el siglo XXI avanza, ya estamos en la tercera década de este siglo y obviamente necesitamos acomodarnos a ese proceso con una mayor actitud y velocidad. Pero claramente, nuevamente, la inteligencia artificial es un medio, no es un objetivo en sí mismo, no es un fin en sí mismo, y por lo tanto debemos utilizarla en el buen sentido de la palabra. Y claro está, esto requiere, como ya he dicho, políticas de Estado, perspectivas de largo plazo, y requiere integración de voluntades, requiere experiencias, casos, requiere comparar situaciones similares que se han producido en diversos países. Y ahí hay una tarea que el Foro Iberoamericano de Derechos Digitales se ha propuesto y esperamos que tanto los actuales integrantes como otros que puedan incorporarse en el tiempo puedan sostener esta tarea de una manera adecuada. Por otro lado, si estamos hablando de regulación, pues la regulación y el Estado tienen que ser también repensados. Dos o tres reflexiones rápidas. La crisis internacional que tuvimos en la economía mundial en 2008, 2009, 2010, fue una crisis que se inició en un mercado hipotecario en los Estados Unidos y luego se difundió al mundo entero por los canales que la globalización plantea. Claramente, esa fue una crisis en la cual el sistema de regulación correspondiente no funcionó. Y entonces se emitieron, ¿no es cierto?, unos créditos, se dieron unos créditos que no podían ser pagados y si hubieran sido bien evaluados, eso se hubiera podido evitar. Y sin embargo, el efecto global de esa crisis hasta ahora sigue siendo un problema para muchos países en el mundo. La regulación no es entonces un tema que haya sido avanzado en niveles exitosos con la economía del papel, con la economía analógica, con la economía del siglo XXI. Y entonces, con una experiencia que no puede ser considerada como exitosa en la regulación de sistemas financieros, de sistemas de mercado, cuando abusan de posiciones dominantes, monopolios, oligopolios, abuso de posición dominante en el conocimiento de información privilegiada, etcétera. Si la regulación no ha podido desarrollar esa tarea al punto como que autores como, por ejemplo, el propio Fukuyama o Mazzucato o Stiglitz sostienen que debemos pensar en un Estado que esté a la altura de las circunstancias y que resuelva los problemas que no resolvió en la economía analógica, eso ya es un agregado mío, en el contexto de esta economía digital. Entonces los desafíos son grandes, pero al mismo tiempo se generan oportunidades. ¿Por qué? Porque esta capacidad que la inteligencia artificial nos da y que a veces nos asombra y nos asusta, si los estados entienden bien cómo utilizarla y regularla, pueden ayudar a esos estados, hoy fallidos, muchos de ellos, hoy sin duda en discusión de paradigmas, hoy disfuncionales en muchos aspectos, puedan repensarse y puedan transformarse para estar de acuerdo a su principal y única misión desde siempre y que seguirá siendo servir al ciudadano. Podemos discutir muchos aspectos de lo que significa la política pública y realmente vale la pena hacerlo y hay que hacerlo. Pero si podemos resumir en una frase lo que las políticas públicas buscan es mejorar la vida de la gente.
y la política y los estados se han alejado de la gente. Bueno, pues la inteligencia artificial nos puede ayudar a acercarnos nuevamente al ciudadano, aunque parezca paradójico. Esas velocidades, esa capacidad de tener información de la nube en una posibilidad muy concreta y rápida, eso el Estado analógico no lo puede hacer. Pero un Estado bien encaminado y que tenga la capacidad de organizarse, como varios estados ya lo están haciendo, ¿no? Definitivamente es una gran oportunidad. Los estados disfuncionales que tenemos en este momento, todavía en proceso de discusión de cuál debe ser su tamaño, de cuál deben ser sus funciones, ¿no? Esa discusión está en todo el mundo en este momento, ¿no? Pero aprovechemos de esta discusión para que estas tecnologías disruptivas y la inteligencia artificial en particular nos permitan, por ejemplo, que el Estado tenga una acción más transparente. Imaginemos una campaña electoral donde la inteligencia artificial bien utilizada puede generar información útil para los electores antes de votar. Toda la inmensa información que está en el espacio digital que pueden tener los candidatos o los partidos que se presentan, pues es una excelente oportunidad para votar conscientemente y para hacer honor a ese concepto base de la democracia, que es que el pueblo, cuando elige a través de su voto, está haciendo realmente valer su opinión. Evitaremos así que en algunos países, lamentablemente, las instituciones que deben garantizar la idoneidad del voto tengan sospecha de manipular la información, de manipular el voto, de manipular la voluntad popular. Usemos entonces la inteligencia artificial para poder lograr esa transparencia. Usemos la inteligencia artificial para luchar contra la corrupción, para poder lograr no solamente mayor idoneidad en los perfiles de los funcionarios públicos, sino también lograr que tareas que el aparato burocrático, digamos, normalmente del papeleo y analógico, pues con la inteligencia artificial pueda evitar pasos y lograr informaciones en tiempos adecuados para los organismos que supervisan o que controlan el gasto público. Hagamos también de la inteligencia artificial un Estado más eficiente, de manera tal que podamos lograr en mejores condiciones y con mejor calidad de servicio público el llegar al ciudadano. Hagamos que la inteligencia artificial nos ayude también en la capacitación de los funcionarios públicos. Y algo tenemos que hacer para que la regulación que aquí se ha discutido en este webinar, estas horas, pueda ser efectivamente una regulación adecuada, ¿no es cierto? Entonces hay que capacitar a los funcionarios públicos. La obligación de los organismos regulatorios debe ser tener un capital humano de altísimo nivel que sea capaz de manejar esta inteligencia artificial para sus trabajos públicos y que sea capaz de contrarrestar los usos que la inteligencia artificial podría tener por quienes no quieren la democracia o quieren más bien sabotear los sistemas de la gobernabilidad y de la institucionalidad pública. Finalmente, hagamos que la inteligencia artificial permita una solidez de nuestras instituciones democráticas, permita realmente que los contratos sociales y las constituciones se conviertan en realidad y no solamente en buen discurso o buena letra en los documentos allí estipulados. Hagamos entonces que el Estado sea un Estado que recupere credibilidad, que recupere confianza en el ciudadano y aprovechemos, como los surfistas aprovechan la ola más peligrosa, la ola más grande para lograr sus mejores puntos y sus mejores éxitos. Hagamos que esta ola impresionante de la inteligencia artificial nos ponga en condiciones de que los ciudadanos sean los beneficiados. Y esa tarea le corresponde al Estado. Y esa tarea le corresponde a una buena política de regulación que tiene que ir acompañada de autonomía, y curiosamente, de autonomía en el sentido de poder hacer la tarea técnica profesionalmente y no con intención o orientación política de los gobiernos de turno, pero también con la capacidad técnica de regulación y los medios que permitan poder hacer esta regulación de igual a igual con quienes desde el otro lado, desde el lado oscuro de la democracia, pretenden más bien generar lo contrario que el bienestar de los ciudadanos. Dicho esto, estas reflexiones que me he permitido compartir con ustedes, les quiero manifestar nuestra tremenda complacencia porque nos hayan acompañado en estas horas y, por supuesto, nuestro deseo de que se conecten
a nuestra página web de la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de San Marcos, a las digamos, links del Foro Iberoamericano de Derechos Digitales, y por supuesto, allí tendrán no solamente la información de este evento, la información de los 2 foros iberoamericanos que se han desarrollado, sino también la información de los webinars y las conferencias que hemos dado. Y así podremos sumar masa crítica y finalmente lograr lo que creo que debemos lograr con la inteligencia artificial: desarrollar el pensamiento crítico y la madurez ciudadana de nuestros ciudadanos, de nuestros pobladores, que es lo que constituye la mayor fortaleza para la democracia y para el bienestar. Dicho esto, declaro clausurado este webinar que se ha dedicado a digamos, a discutir las experiencias de regulación en términos de inteligencia artificial en Iberoamérica, que ha contado con importantes expositores de varios países y también con un expositor que a nombre de la comunidad andina ha desarrollado la experiencia que este grupo regional está teniendo en este tema. Muchas gracias a todos ustedes por asistir, muchas gracias a los organizadores, al equipo de Marisabel, muchas gracias a la Universidad de Barcelona, muchas gracias a todos los ponentes y esperamos vernos muy pronto. Buenos días, América, buenas tardes, Europa, España, y hasta pronto. Gracias.